¿Qué tal amigos de Óptica TV y Tecnoagave? El día de hoy estamos ya cerca del Día de Muertos y para empezar a festejarlo venimos aquí a una casa, decirse de terror, una casa donde nos pueden asustar, una casa donde puedes venir y tomarte un cafecito. Estamos en la Casa de los Clavos con el buen George Leyendas. ¿Cómo estás? Muchas gracias Muchísimas por la gracias invitación. por esta entrevista. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues, esperemos que le guste a todo su público. Yo digo que estarán fascinados, la verdad, mi buen George. A ver, platícanos un poquito, primero que nada, ¿dónde estamos? Así general, ahorita vamos a ir un poquito más a lo particular, pero ¿dónde estamos? Porque es la Casa de los Clavos. La Casa de los Clavos se encuentra ubicada en pleno centro de la ciudad de Guadalajara, está en la calle Ocampo 279, entre las calles de Prisciliano Sánchez y Miguel Blanco, para más referencia. Y pues es una casona histórica, es una casa del siglo XIX que ha sido rescatada, que actualmente funciona como café, que ofrece aperitivos muy ricos y también ofrece pues diversas opciones culturales, entre ellas exposiciones, recorridos por la casona, noche de mitos y leyendas. ¿Y por qué se le llama la Casa de los Clavos? Pues resulta que exactamente atrás de nosotros hay dos clavos que se utilizaban en el ferrocarril. Resulta que esta casa tiene una dualidad, yo diría, entre mística a siniestra. ¿Por qué? Bueno, aquí nace el primer cardenal que tuvo la Iglesia Católica, el señor José Garibi Rivera, pero también cuando la casona duró abandonada, cuánto tiempo no sabemos, se realizaron rituales oscuros. Aquí se encontraron pues cosas muy tétricas, entre ellas cabezas de gatos colgadas en esos cuadros, en esos clavos, perdón. Clavos. Así es que por eso se le denomina así y pues ciertamente es una casa que tiene mucha energía. Ok. Bueno, y como ya lo estarán escuchando, el buen George Leyendas, y van a decir, ¿por qué George Leyendas? Es uno de los grandes contadores de leyendas y de historias que tenemos en Guadalajara, que específicamente empezaste a hacerlo, o fue tu lugar preferido para hacerlo en el Panteón de Belén. Todavía estamos ahí en el Panteón de Belén, todavía contamos leyendas ahí, un lugar pues que es muy importante en mi vida. Y efectivamente fue como, digamos que como la puerta que se abrió para estar en otros lugares, entre ellos aquí la Casa de los Clavos, que me hacen el favor de recibirme el último domingo de mes para contar o para disfrutar aquí de una noche de mitos y leyendas. Y pues sí, mi nombre como tal es Jorge Rodríguez, pero ya ahorita yo creo que si alguien me dice así ya casi ni Ya no volteo. volteas. No, Sí. Ahora sí que entiendo más por George Leyenda, ya tenemos tiempo con ese sobrenombre en redes sociales y pues así nos conoce la gente. ¿Cuánto tiempo de estar contando leyendas ya? Ya de manera, digamos, más constante, 25 años ya. Ya 25 años. Ya es ya un cuarto de siglo. Órale, ¿no? Ya, una vida podría decirse. Sí, prácticamente. ¿Y por qué te llamó la atención entrar al mundo de las historias, de las leyendas? Es una buena pregunta, me la han hecho varias ocasiones. Yo creo que lo que más me llamó la atención es que la leyenda es un relato que se sitúa exactamente en medio de la realidad y la fantasía. No está catalogada en alguna de los dos, está en medio y yo creo que eso es lo que le da esa magia, que en ocasiones un final que aunque parezca fantasioso, tiene cabida dentro de las leyendas. Ahí es un mundo misterioso donde las criaturas, donde los personajes, donde las pasiones que dominaron a esos personajes en las historias que se narran, pues tienen para mí una magia muy especial. Entonces me gustó, no me considero el más experto, pero sí me apasiona mucho lo que hago, entonces trato de hacerlo lo mejor que pueda para transmitírselo a la gente. Y quien no te ha escuchado, la verdad, váyanse a la página de YouTube. Ahí van a encontrar varios de los videos donde está contando leyendas con paseos en cementerios, en casas también embrujadas, podría decirse. Pero, ¿quién te inspiró? ¿De dónde llegó el gusto por las historias? Por ejemplo, yo puedo decir que fui fan mucho de La Mano Peluda y de ahí empezó como el gusto de estar leyendo, de estar escuchando las historias, no contarlas, no me sale, la verdad, no soy buen narrador, pero a ti tuviste alguien que te dio el ejemplo o algo donde dijiste, me gustó o tuve no sé, este primer acercamiento de niño, no sé.
Fíjate que fue más autodidacta, precisamente de niños. Jugábamos los primos o íbamos a algún lado de vacaciones y yo siempre me quedaba con la duda. Alguien te contaba o nos contaba, por ejemplo, de que en cierto lugar decían que se aparecía un señor y yo no era de los que, pues, bueno, qué padre. Trataba de investigar quién era ese señor, por qué se aparecía allí, si había gente que realmente lo había visto o no. Cuando se usaban todavía las cámaras de rollo, cuando se usaban todavía se usan, pero cuando estuvo más en boga las famosas videocámaras de aficionado, de una marca, que, pues, para no decirla, muy, muy conocida, y que mucha gente de repente traíamos una, era como una sensación muy interesante grabar tus propios videos. Pues yo siempre era el primo como que me alejaba un poquito de los demás que estaban jugando para dedicarme yo a grabar un poquito. Yo pienso que nace de ahí. Ya más recientemente, sí hay una persona que, si bien no se dedica a las leyendas como tal, me inspiró, es buen amigo. De hecho, él fue la persona que me propuso cambiarme el nombre artístico, por decirlo de esta manera, George Leyendas, que es el buen amigo Alberto del Arco, que él estuvo mucho tiempo en Extra Normal. Entonces, pues el buen amigo Beto es el culpable de eso. Ok, también entonces de paso te bautizó. Sí, me dijo, ¿sabes qué? Ponte un nombre que llame la atención. Un día llegué y le dije, oye, pues fíjate, ¿qué te parece? Dijo, me agrada, está llamativo, no se sale de tu nombre y tiene que ver con lo que haces, entonces creo que está perfecto. Y de ahí a la fecha, lo hemos dejado y ya la gente me ubica así. Y 25 años contando historias, leyendas. En el Panteón de Belén hay muchísimas leyendas, muchísimas historias. No te voy a pedir que me las cuentes aquí todas porque no acabaríamos en, no sé, un día, 2 días de todas las historias que hay y de todo lo que ha pasado. Pero ¿cuál es la historia que por lo menos a ti te ha impactado más en el caso del Panteón de Belén? Hay dos que a mí me gustan mucho porque las dos creo que tienen los elementos suficientes para ser una leyenda antológica, una leyenda épica, como dirían ahorita los chavos, ¿no? Regularmente una película buena, para los que no somos expertos en crítica cinematográfica, pues a lo mejor tendría que tener una buena dirección, un buen guión y obviamente un protagonista y que sea hasta un final impactante. Creo que esas dos reúnen esas características. Claro. Y una la del famoso árbol del vampiro, sí. Y la otra, por supuesto, la de Nachito. Son las dos que cuando las cuento como que ese espíritu que habita dentro de mí, ávido de que la gente se impresione con la leyenda, son como en las dos en las que más me explayo y veo que a la gente sí les gusta mucho. Ok. Y fuera del Panteón de Belén, ¿alguna historia, no sé, por ejemplo, aquí la de la Casa de los Clavos, o en algún otro lado de los edificios históricos de Guadalajara que también te haya impactado? La Casa de los Perros, yo creo que definitivamente, casi estoy seguro, de hecho, que si Guadalajara no tuviera el Panteón de Belén, la Casa de los Perros sería como la leyenda más emblemática de Guadalajara. Sí. Es de esas leyendas que mucha gente a lo mejor no la sabe, pero sí sabe de la casa, sí sabe que tiene algo extraño, sí sabe que tiene una historia que a veces la han distorsionado o hay varias versiones, pero es así, desde niño diría que me impactó mucho. La Casa de los Perros tiene algo, digo, personalmente, y lo he compartido con algunas otras personas, que, como dices, si no se sabe la leyenda, la historia, de todas maneras, llegas, pasas y tiene, no sé, un misticismo, la casa, la fachada, los perros ahí, que te llama la atención, no sabes qué es, pero sabes que hay algo detrás de. Es correcto. ¿Nos podrías contar la historia aquí de una vez, un poquito, algo rápido, para dejarnos picados y ver un poquito más de George Leyendas? Una historia resumida. Bueno, la Casa de los Perros pertenece originalmente a don Jesús Flores Arreola. Él era un tequilero muy acaudalado que nace en Ayutla, pero prácticamente se cría en Tequila toda su vida. Ya viudo, se viene a radicar a Guadalajara, se enamora de una jovencita que vivía prácticamente en contraesquina de la Casa de los Perros. Esta jovencita en una primera instancia lo rechaza rotundamente, pero la menor de sus hermanas, Ana González Rubio, ella se ofrece a casarse con él, siempre y cuando él le cumpla el capricho, diríamos, de construirle un segundo nivel a la Casa de los Perros. Se casan.
llevan una vida, pues hasta cierto punto cada quien en lo suyo, él en los negocios, ella una vida ya de sociedad. Pero resulta que don Jesús se enamora locamente de esta mujer, deja el negocio pero no a la deriva, se lo deja a su administrador José Cuervo. Okay. Con el paso del tiempo se dice que fallece don Jesús y Ana González Rubio se casa con el administrador, con José Cuervo. No en la casa de los perros, porque él no quería que la gente murmurara que se quedó con la viuda por la propiedad. Ellos vivieron mucho tiempo, de hecho muy cerca de aquí, en lo que actualmente es la Tesorería Municipal de Guadalajara, Miguel Blanco y Colón. Sí. Ahí fue la casa de ellos dos, pero la leyenda dice que Ana no encontraba las escrituras de la casa de los perros y desesperada habla con el médico que atendió a don Jesús en sus últimos momentos de vida, y este hombre le transmite un mensaje muy extraño. Le dice que en sus últimos días, en sus últimos momentos, don Jesús estaba muy pensativo. Cuando él platicaba con él, un día le hizo una confesión. Le dijo que estaba seguro que su mujer no iba a respetar un juramento que había hecho anteriormente, y es que ella le había jurado que no se iba a volver a casar jamás cuando él falleciera, y que él había escondido las escrituras de tal manera que nunca las iban a encontrar, a menos que su mujer cumpliera con una última voluntad. Y esa última voluntad era ir 9 noches consecutivas al Panteón de Mezquitán, que es donde estaba el mausoleo. Digo, el mausoleo está, pero ya no pertenece a ellos. Okay. A la familia originalmente de don Jesús fue sepultado ahí. Tenían que rezar un novenario cada noche, y si lo soportaban en el novenario, él se iba a aparecer para indicar en dónde estaban las escrituras. Okay. Dicen que hasta el más valiente no aguantó más de 6 noches. Salió corriendo despavorido y la casa siguió prácticamente sin dueño. Después fue un restaurante. Mucha gente decía que asustaban ahí hasta la fecha. Obviamente se llama así porque tiene 2 estatuas que fueron traídas de Nueva York por orden de Ana González Rubio, y dicen que cuando la casa estuvo abandonada, si alguien se atrevía a ingresar, algún intruso, las estatuas cobraban vida, durmiendo de una forma realmente amenazadora para impedir que ingresaran ahí. Eso es lo que se cuenta de esa casa. Entonces directamente desde el dueño ya no siguió con su esposa, bueno, con su ex esposa, directamente desde ahí. Había escuchado varias historias, digo, como leyenda, pues hay varias versiones. Hay varias versiones, así es. Que ya era después de esas generaciones, pero me estás diciendo, desde el momento en que él muere el mero mero, desde ahí ya no se encuentran las escrituras. Sí, aparentemente las escondió, sospechando que su mujer no iba a cumplir con esa promesa que había hecho. Y creo que más de uno, digo, no sé si era tu caso, conocemos a alguien que dice que conoce que fue a rezar ahí al mausoleo y que escuchó la voz de Ultratumba contestándole. Todo mexicano, o como dices tú muy bien, o es conocido del conocido del que fue protagonista de algo. Ajá. Eso no puede faltar nunca en México. Sí, bueno, y ahora con esta, ¿cómo decirlo?, auge de historias de terror, de podcast de terror, de video podcast, de historias en la ciudad, el terror y las historias las tenemos todavía más cerca que antes. Antes a lo mejor escuchabas, no sé, en el radio, La Mano Peluda, Radio Fantasmas en su momento. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué tanto ha cambiado ahora sí que el storytelling, la narrativa de las historias de terror, con tanta forma de tener ese alcance? Digo, tú como narrador de historias, ¿te beneficia, te perjudica? No, a mí en lo particular, bueno, no es sentido que me perjudique. Sin embargo, pues la tecnología actual es tal que cualquier persona sin experiencia se puede meter una inteligencia artificial y crear una historia de terror en 10 segundos. Sin que la persona lo diga, simplemente decirle, créame una historia de terror basada en un velador de una escuela. En 10 segundos ya tienes una historia como si tú fueras el autor, cuando no es así. Claro. Quizá la ventaja que tengo yo, aunque hay muchas personas que se dedican, digamos, a lo mismo, es que lo mío es transmitirlo oralmente. No tanto, bueno, también lo puedo transmitir obviamente de forma escrita, pero
oralmente siento yo que no hay muchas personas que nos dediquemos a eso, Sí, de claro. transmitirlo, de presentarnos en algunos lugares, de tratar de que la historia cobre vida. Y ya cuando ves que la gente, pues sí, a lo mejor se asustó un poco, pues ya el trabajo está hecho. Sí. Es que el impacto de sentirlo de cerca directamente de otra persona es lo que te hace poner la piel de gallina muchas veces. Más allá del lugar o de la oscuridad o de, no sé, de Sí, las así vibras es. del lugar, la forma en que te cuentan la historia cuenta muchísimo. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Tratas de transmitirle los sentimientos que tiene la historia para que la gente lo viva en carne propia. Bueno, en todos estos 25 años has conocido, supongo, infinidad de personas que se dedican a algo similar o relacionado a las historias, a las leyendas. ¿Cuál ha sido la persona que te ha impactado más al conocerla o por conocer la historia de esa persona? Me impactó mucho conocer a Juan Ramón Sáenz, que paz descanse. Una persona muy sencilla, un gran tipo que aparte muy educado al Señor. Regularmente, en ocasiones, lamentablemente, conoces personas que, por ejemplo, en televisión, personas públicas, pues tienen ciertas actitudes y en privado tienen otras muy diferentes, a veces no tan positivas. Con él, sinceramente, lo que proyectaba en pantalla, igual en persona, me impactó mucho eso. Lo conocí en Tlaquepaque en una ocasión que grabó en vivo ahí la Mano Peluda, desde ahí transmitió en vivo. Y pues he tenido la fortuna de conocer, como dices tú, a muchas personas con las que actualmente todavía tengo amistad, que se dedican a la exploración urbex, a la investigación del fenómeno paranormal, y que varios de ellos pues me han hecho el honor, no encuentro otra palabra más que para describirlo así, en ocasiones de invitarme a colaborar con ellos en alguna exploración, en algún programa como el de ustedes, en fin, pero yo diría que Juan Ramón Sáenz ha sido para mí un personaje que tuve la oportunidad de conocer y que sí dejó cierta huella muy interesante. Creo que Juan Ramón Sáenz es de los que ha dejado huella en prácticamente todos los que nos gusta el terror ¿Sí? y que, bueno, que ya tenemos también nuestros añitos, porque ya hay mucho joven que ni siquiera sabe quién es, ¿verdad? Pero igual, por las historias y por todo esto, en algún momento lo llegan a conocer. De todas estas personas, ¿alguna historia que ellos, que no conozcamos como leyenda en México, pero que ellos te hayan contado o que hayan compartido historias contigo, que nos pudieras contar, narrar algo de sus experiencias? Bueno, México tiene muchos lugares muy tétricos, desde hospitales abandonados, eh, a lo mejor monasterios también que ya no se encuentran en activo, casonas, hay muchos lugares donde puede ser muy interesante una investigación. Cada uno tiene sus experiencias. De repente, creo que todos los que se dedican a esto, los que de repente nos dedicamos a esto, me incluyo, aunque en menor escala, nos ha pasado algo. En ocasiones vas buscando una leyenda y te encuentras con algo muy diferente. De repente ver algo. A mí no me ha tocado hasta ahorita jamás ver algo tal cual materializado. Sí, psicofonías, sí, sombras, eso sí me ha tocado. Pero ha habido algunas otras personas que les han tocado ya agresiones, por ejemplo. Eso ya es muy fuerte. Sí, ya ahora sí que cuestiones físicas de lesiones. Y eso sería a lo mejor lo que en ocasiones no sale en cuadro, porque a veces también ha sucedido cuando no están grabando. Ajá. Eso quizás sería de lo más fuerte. A mí, a veces como cuestión chusca o como anécdota chusca, me pasó un día con Alberto del Arco en una exploración que hicimos al Puente del Diablo. Ajá. Hay una garita que ahorita creo que ya está cercada, en ese tiempo todavía estaba abierta. Pues nos metimos oscuro y de repente, pues nomás escuchamos como que algo se movió. Beto, pues de por sí, como dice él, todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, pues escuchó el ruido y echó un gritote, pues era una persona en situación de calle que estaba durmiendo ahí. Ah, ok. No, fue un susto que nos sacó y pues era una persona que nada que ver con lo paranormal, simplemente se movió un poco de donde estaba y nos asustó. En la penumbra se vio como que algo se movió y se escuchó el ruido y de repente son las situaciones chuscas que llegan a pasar, pero también puede irse al otro extremo, ¿no? En ocasiones encontrarte con personas vivas
que se quieren pasar de vivas en alguna exploración Ah, con la inseguridad que vivimos ahorita. sí, claro, sí. No, y bueno, tomando el tema anterior de lo que platicas, que decía mi abuelita, miedo a los vivos. Sí, pero fíjate que volviendo a Y, mencionar al buen amigo Beto del Arco, en una de las recientes ocasiones que tuve oportunidad de verlo y platicar con él, salió ese tema. ajá, Me dice, muy bien, bueno, a un vivo tú te puedes defender. ¿A bueno, un sí, muerto qué le vas a hacer? ¿A un fantasma? pues sí. ¿Lo vas a golpear o qué? Ya me quedé pensando, dije, pues tiene razón, o sea, es un dicho muy popular en México, como de decir, ay, los muertos qué te van a hacer, Ajá. pero pues no sabríamos cómo reaccionar, creo yo. Literalmente no sabemos qué te pueden hacer. Es correcto. Y bueno, ya para estar casi concluyendo con esta entrevista, mi buen George, de México, de América Latina, ¿alguna leyenda que nos puedas compartir que a lo mejor sea compartida con todo cultura similar en toda Latinoamérica? Pues hay muchas historias, cada país tiene ahora sí que su propia cultura, sus propios personajes. Una historia que a mí me llama mucho la atención y que es de Venezuela, es de un personaje llamado el Silbón. El Silbón fue un joven que cometió parricidio, atentó contra la vida de su Sus propio papás. padre. Quedó condenado a vagar eternamente con un costal de huesos, son sus propios huesos de los que carga, y lo identifican precisamente porque silba de una manera muy especial y muy tétrica, anunciando que está cerca. Dicen que el día que alguna persona se compadezca de él y le ayude a cargar sus huesos, él podrá descansar, pero la otra persona correrá el riesgo de tomar su lugar. Y así como esas, pues cada país tiene sus propios fantasmas, ¿no? Sus propios personajes. Ajá, no, sí, ya. Tienen que escucharlo y escucharlo en vivo, está, no, muchísimo mejor. Mi buen George, 25 años trabajando en el Panteón de Belén. Ujú. ¿Te ha pasado algo que no has podido explicar? Ya me dices que a lo mejor sonidos o de repente movimientos, pero algo que digas, ay, esto aquí en el panteón específicamente o en las afueras, Sí, en los sí. alrededores. Han sido varias cosas, pero una que sí me sorprendió bastante porque no fui el único, varios lo vimos, e inclusive también recientemente, hace 2, 3 años, alguien más lo volvió a ver. Fue en una ocasión que unas personas comentaron que veían como un flash fotográfico. Ujú. En el Panteón, por cuestiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Línea, no tenemos permitida la toma de fotografía por la cuestión de conservación, del De flash, flash, etcétera, ajá. etcétera. Pues nosotros creímos que alguien había desacatado la regla, estaba tomando fotografías, pero no encontrábamos el origen de ese flachazo. Yo, para serte honesto, no lo veía. Ajá. Varios compañeros decían que por ahí se lo estaban apreciando. Inclusive nos organizamos en grupos para buscar a esa supuesta persona. Nunca la encontramos, pero como a la semana de que sucedió eso, a mí me tocó verlo. Estaba dando un recorrido con pocas personas, era una fecha de que no había mucha afluencia, y curiosamente estaba mi mirada fija hacia el punto donde se vio así, tal cual, pareciera el flachazo de una cámara, inclusive se contrae y luego avienta la luz fuerte. Ok. Sí me impresionó mucho porque yo detecté que estaba en un lugar donde no había nada, estaba sobre una tumba, Ujú. pero me tocó verlo y tal cual lo describió un flachazo, no sé qué sea, no sé si es algún espíritu, si es una forma de manifestarse. Muchos dicen que son fuegos fatuos, que no estoy de acuerdo porque el fuego fatuo normalmente Sale es de abajo de para la arriba y tierra. sale por Ajá. gases. Entonces ha sido para mí quizá de lo más inexplicable que me ha tocado apreciar ahí en el cementerio. Órale. Digo, con la productora que es mi hermana y tu servidor, el Panteón de Belén fue mucho tiempo una visita muy constante, mínimo unas 5 o 6 veces a veces al año y llegábamos. Y me sorprendió mucho que de repente cercaran las tumbas porque ya no podías pasar. Ujú. ¿Les afectó en ese momento para los turistas, para la gente que iba, para, ahora sí, para el lugar como tal, el Panteón de Belén, el lugar
de ir y de investigar entre todas las tumbas de ya no pueden pasar, ya no más puedes pasar por aquí. Sí, sí. Tiene una razón de ser. El panteón anteriormente, estoy hablando del 2010 hacia atrás, no tenía nombramiento de museo. Okay. Del 2010 para acá adquiere ese rango. Como todo museo, pues ya tiene otras características, tiene otras normativas, tiene otras prohibiciones. Y sí teníamos, si bien esa facilidad, como bien comentas, de estar cerca de las tumbas, también teníamos, digamos que la contra negativa de que mucha gente se subía a las tumbas, las dañaba. A veces era imposible que pudiera estar al pendiente de todos o observar claro. a todos, inclusive daños como graffiti, etcétera, etcétera. Entonces creo que tiene su lado positivo y su lado negativo. Quizá ese lado negativo, como bien comentas, sería el ya no estar tan cerca, ya no apreciar los detalles tan a modo, tan a unos cuantos centímetros, pero por otra parte creo que ayudó mucho para la conservación del lugar. Entonces ya es cuestión ahora sí que de óptica diferente, las nuevas generaciones pues no van a saber que a lo mejor algún día sí permitíamos ingresar. Ya las personas mayores de 20, 30 años que venían muy pequeños, pues a ellos sí les tocó eso, igual que a ustedes, estar ahí metiendo entre las tumbas. 20, 30 años, claro que sí. Bueno, no sé si estén en ese rango, porque sí se ven Digamos chavos que un los poco dos. más. Yo pues ya, Pero yo soy más viernes que jueves, yo. Te sorprenderías. Y en el Panteón de Belén pasan demasiadas cosas que el turista y el tapatío, pues, más de alguna vez le ha sucedido. ¿Has tenido algún problema, bueno, no problema, alguna experiencia cuando estás dando los recorridos con otra gente, que a otra gente diga, oye, vimos esto, oye, ¿qué es eso que está ahí? Ya me dijiste de lo que tuviste, pero de otra gente. Sí, sí nos ha tocado. No de diario, pero sí nos ha tocado. Y sobre todo, ¿sabes cuándo te das cuenta de que no están mintiendo o no quieren llamar la atención? Cuando te hablan de algo que tú ya sabes, aunque no lo hayas visto, que la gente lo ha manifestado en otras ocasiones o lo ha descrito. Un X personaje con ciertas características. Ahí es donde te das cuenta, porque mucha gente es la primera vez que va y no se asustan. Por ejemplo, nos hablan mucho de un señor de gabardina larga y un sombrero de copa ancha. La gente la primera vez que lo ve no se asusta, muchos piensan inclusive que es el velador disfrazado, pero ya que le dices que aquí no tenemos velador o algo por el estilo, te das cuenta de que no te están echando mentiras y sí coincide la versión de lo que ellos te están diciendo que vieron con lo que otros vecinos e inclusive gente que ha ido anteriormente lo describe tal cual. Ajá. Describen al mismo personaje en 10 diferentes personas diferentes y supongo que tiempos diferentes. Así es. Durante 25 años que no has visto y que no han pasado de forma similar, ¿no? Así es. Mi buen George, pues ya para estar terminando esta entrevista, ¿qué es lo que andas haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? Ya sea en redes sociales, ya sea en vivo, por favor. Fíjate que tenemos 3 meses que abrí mi canal de YouTube, fue una inquietud que tenía y que honestamente fue algo que, pues aunque sean extraños, no me llamaba mucho la atención. Entre ellos hubo varios buenos amigos youtubers que me impulsaron, me animaron a abrirlo y pues tengo la fortuna de lo que a mí me gusta hacer, que es contar leyendas. Hay algunos espacios abiertos para hacerlo públicamente, como es la Casa de los Clavos. Aquí me encuentran el último domingo de cada mes. La información la pueden encontrar en mis redes sociales. Aparezco como George Leyendas tal cual, escrito, en Facebook, TikTok, Instagram y en mi canal de YouTube. Y hay otros espacios como la Escalera Centro Cultural. Ahí me presento a mediados de mes también una vez, domingo también. Y hay otro amigo que pues yo estimo mucho y te lo recomiendo ampliamente para una entrevista, que es Miguel Ángel Mendoza Sánchez, que el señor es una biblioteca ambulante de la historia de Guadalajara. Con él tengo recorridos peatonales una vez al mes, en la mañanita, rico, por si alguna persona quiere conocer más la ciudad, caminando, yendo a lo mejor a algunos puntos, casonas, hoteles, puntos de interés histórico muy interesantes. Eso es lo que andamos haciendo actualmente. Ok, perfectísimo. Entonces,
Aquí ya van a estar apareciendo en las redes sociales de Buen George Leyendas. Ya les dijo dónde lo pueden encontrar y dónde pueden ir a ver. Aquí en la Casa de los Clavos, aparte de estas narraciones que son contigo, me dices que también hay películas de terror, también entre semana. Vean ahí todas las en la página en redes sociales. Van a encontrar todas las actividades que se pueden realizar. Y bueno, mi buen George, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros? Solamente agradecerles mucho por la invitación, fue un honor, un gusto siempre que las personas de los medios de comunicación nos hacen el favor de tomarnos en cuenta, pues para mí es muy, muy importante y lo agradezco de todo corazón. Ojalá y sigan mucho a este espacio, que se sigan suscribiendo, que lo sigan en todas sus redes sociales. Eso es bien importante para un creador de contenido, de verdad. Lo más importante es gratuito, completamente gratis. No me denle ahí seguir y pues van a encontrar cosas mucho más interesantes que hacen mis amigos en este espacio tan, tan bonito. Y bueno, ya escucharon al buen George, muchísimas gracias. Así que suscríbanse, denle like, denle a la campanita para que reciban los videos cuando están saliendo. También a todas las redes de mi buen amigo George. Y también aquí en la Casa de los Clavos. Así que pues amigos de Óptica TV y de Tecno Agave, muchísimas gracias por estarnos viendo. Y no se pierdan los demás videos. Aquí nos estamos viendo. Bye.